Hey, hola, ¿qué tal chicos? Les doy la bienvenida una vez más al canal y para este video les voy a enseñar cómo podemos exportar e importar nuestros marcadores, es decir, nuestras páginas favoritas que tenemos agregadas en nuestro navegador de Google Chrome o cualquier otro navegador que tengamos. Voy a enseñarles primero cómo podemos exportar estos marcadores para que los podamos agregar luego en otros navegadores, ya sea Firefox, Microsoft Edge, Opera, bueno, distintos navegadores. Primero que todo, en este navegador yo tengo unas carpetas con mis favoritos y tengo unas páginas agregadas. Lo primero que vamos a hacer es ir aquí a la parte de los tres puntos y luego le vamos a dar en marcadores y después vamos a darle en administrador de marcadores. Aquí se nos va a mostrar todo lo que son los marcadores que tenemos agregados, nuestros favoritos, y lo que vamos a hacer es exportarlos para luego llevarlos a otro navegador, por ejemplo Google Chrome. Voy a darle entonces aquí donde están los puntos y le vamos a dar simplemente en exportar marcadores. Aquí se nos va a abrir la ventana donde queremos que se guarden. Yo le voy a poner marcadores Chrome, por ejemplo. Se les puede poner cualquier nombre y guardamos este archivo que por lo general es un HTML. Vamos a dar en guardar y listo. Aquí ya hemos exportado nuestros marcadores. Ahora, si yo los quiero importar, ya sea en otro navegador como Google Chrome o Firefox, en este caso voy a tomarlo desde el mismo Google Chrome. Le vamos a hacer lo siguiente, vamos nuevamente acá a la parte de los tres puntos y le vamos a dar en marcadores y administrador de marcadores. Como ven, aquí yo no tengo ningún tipo de marcador agregado. Lo que vamos a hacer es simplemente darle aquí a los tres puntos nuevamente y le vamos a dar esta vez en importar marcadores. Es decir, nos vamos a traer todos los marcadores que nosotros hayamos importado desde otros navegadores. Como ven, aquí está el archivo HTML y acá me va a mostrar el nombre de las carpetas y el contenido que tiene. Yo simplemente lo voy a seleccionar y le voy a dar en abrir. Como ven, aquí en este navegador se nos acaba de importar nuestros marcadores que yo tenía ya agregados. Como podemos ver, aquí nos muestra en la barra, tengo por ejemplo una página de Microsoft 365, Workspace y entre otras páginas que tengo agregadas. Esta barra de marcadores la podemos ocultar por si no queremos que nuestros marcadores se vean. Simplemente le vamos a dar aquí en los tres puntos marcadores y esta barrita que tenemos aquí activada le vamos a dar en desactivar. De esta forma, cuando nosotros abrimos una página, por ejemplo, los marcadores ya no se van a visualizar. Como ven aquí, los marcadores ya no se visualizan. Pero cuando abro una pestaña, pues bueno, ya van a estar aquí agregados y visualizados. Estas carpetas, como vemos aquí, las podemos eliminar, podemos cambiar el nombre, podemos copiar o podemos abrir todas en una ventana. Aquí ya nos va a mostrar diferentes acciones. También podemos moverlo de un lugar a otro para que se cambie en su posición. Como podemos ver, así lo podemos hacer. Y lo damos en orden de relevancia. El navegador Google Chrome tiene dos opciones que son por defecto la barra de marcadores y otros marcadores. Estos otros marcadores los va a separar, por decirlo así, los segmenta de la barra de marcadores que originalmente viene siendo esta de aquí. Pero tú puedes agregar otros marcadores varios, de los cuales te va a separar aquí a la parte derecha. Entonces, para que tengas en cuenta que son dos marcadores por defectos, o sea, dos categorías de marcadores por defectos que Google Chrome separa como barra de marcadores y otros marcadores. Vamos a ver rápidamente un ejemplo con el navegador Firefox, donde yo tengo estas tres carpetas de marcadores y las voy a llevar a exportar para luego llevarlas a importar en el navegador de Google Chrome. Voy entonces a los ajustes en estas tres rayas de configuración de Firefox y le doy en marcadores. Aquí le vamos a dar en administrar marcadores. En la barra de marcadores tengo estas tres carpetas. Yo simplemente le voy a dar aquí en importar y respaldar y le voy a dar que exportar marcadores.
Le voy a poner un nombre, marcadores, y le voy a poner por ejemplo Firefox y le doy en guardar. Listo, ahí ya exporté mis favoritos marcadores desde el navegador Firefox. Ahora los quiero llevar a Google Chrome, entonces hacemos lo mismo. Vamos aquí a los 3 puntos, marcadores y administrador de marcadores. Le voy a dar aquí y nuevamente le digo que importar marcadores. Como ven, yo por acá guardé el archivo que se llama marcadores Firefox. Me muestra las carpetas y los nombres de las páginas que tengo agregados. Le voy a dar en abrir. Y Google Chrome lo que va a hacer es abrir una carpeta que se llama importados. Vamos a verlas aquí. Aquí están. Ya tú simplemente vas a seleccionar tus marcadores y los vas a ir posicionando de la mejor manera que tú puedas personalizarlo a tu gusto. Y de esta manera ya quedan importados también desde otro navegador, por ejemplo desde Firefox. Y ahora hacemos lo mismo con el navegador de Firefox. Vamos a traernos todos los favoritos de Google Chrome a Firefox. Vamos aquí a marcadores, administrar marcadores y le damos en importar y le damos aquí en importar marcadores. Vamos a seleccionar los que son de Google Chrome, que son estos que yo guardé aquí, marcadores, y le damos en abrir. Ya una vez importados los marcadores, vamos aquí donde dice menú de marcadores y barra de marcadores. Podemos ver los que hemos importado desde el navegador de Google Chrome. Por defecto han quedado aquí en barra de marcadores. Yo simplemente lo que voy a hacer es arrastrar este menú de marcadores a la barra de herramientas, pero lo voy a hacer personalizado y lo voy a hacer de a una por una. Simplemente le doy aquí abajo donde dice barra de herramientas y voy a llevar todos mis marcadores directamente a la barra de herramientas de Firefox. Listo, aquí podemos ver entonces cómo han quedado todas las carpetas y los marcadores que traje desde el navegador de Google Chrome. Y listo amigos, de esta manera tan fácil y sencilla podemos importar y exportar nuestros favoritos dentro del navegador Google Chrome o por ejemplo Firefox. Lo mismo se puede hacer con otros navegadores, por ejemplo Opera o Microsoft Edge. Eso es todo por este video amigos, espero les haya servido de ayuda. Si es así, por favor les pido que se suscriban al canal para que apoyen el contenido, que le den un me gusta a este video y lo compartan con alguna persona que necesite saber cómo administrar sus marcadores. Gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, que estén muy bien, cuídense mucho y hasta luego.